Continuando con el estudio de los elementos de existencia de los contratos, tenemos como segundo el objeto. El objeto puede ser directo, que consiste en la conducta que debe observar o realizar el obligado y que puede ser de dar, hacer o no hacer. En el caso de la conducta de dar, por ejemplo, en la compraventa, donde el vendedor debe precisamente entregar el objeto del contrato, que puede ser una casa, un auto, y a su vez el comprador también está obligado a un dar, que consiste en entregar la cantidad de dinero que se haya pactado como precio. Un hacer, el objeto puede ser un hacer. ¿Cuál pudiera ser el caso? Por ejemplo, cuando se contrata los servicios de un arquitecto para que remodele una vivienda, ahí su obligación es un hacer. Y finalmente una abstención, es decir, un no hacer, son de las menos que existen, pero podemos encontrar en algunos contratos, por ejemplo en el arrendamiento, como cláusula que se ponga en el mismo de que no va a subarrendar. ¿En qué consiste el subarrendamiento? En que el arrendatario se compromete a ocupar el inmueble y no a su vez a rentarlo a otra u otras personas, ya sea total o parcialmente. Entonces se puede poner en el contrato, aparte de las conductas de hacer y de dar que pueda originar ese contrato, también se puede poner un no hacer, consistente en no subarrendar. Por su parte, el objeto indirecto es la cosa material que en la conducta de dar debe precisamente entregar el obligado. En el ejemplo que poníamos de la compraventa, donde el vendedor tiene que entregar el inmueble o el auto y el comprador debe de entregar la cantidad de dinero, el objeto indirecto consistiría precisamente en esto que acabo de nombrar, el inmueble y el dinero. ¿Cómo debe ser la cosa objeto del contrato? La cosa objeto del contrato debe, establece la ley, existir en la naturaleza. Por ejemplo, un unicornio no puede ser objeto de un contrato porque no existe en la naturaleza. Es producto de la imaginación de ciertos autores. Entonces, por lo tanto, no puede ser objeto de un contrato. También nos exige la ley que el objeto debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie. ¿Sí? Hay bienes que incluso desde el momento de salir de la fábrica ya están determinados, como puede ser los autos que ya vienen con un número de serie, ya están individualizados desde ese momento. Sin embargo, cuando nosotros acudimos a comprar un auto en una agencia, que vemos que están varios con las mismas características, nosotros ya sabemos que cada uno de ellos trae su número de serie, pero nosotros vamos todavía a determinarlo más. Cuando decidamos cuál es el que queremos y se nos hace la entrega, ya está completamente determinado y diferenciado en cuanto a los demás. Pero también puede ser el objeto del contrato determinable en cuanto a su especie, es decir, susceptible que exista la posibilidad de determinarse, es decir, de diferenciarse de otros de la misma especie. Como cuando se acude con un productor de frijol, azúcar, etcétera, y acuden ustedes como comerciantes a su bodega y ven las toneladas de frijol, de azúcar que están ahí, y resulta que ustedes piden a lo mejor 20 costales de tantos kilos. Entonces, se va a separar de su especie, por eso es determinable, se separa de su especie y se individualiza en sacos, en bolsas, dependiendo de lo que ustedes decidan como comerciantes y como pidan el producto, y ya en ese momento está separado e individualizado, diferenciado de los demás de su especie.
Entonces esa es la diferencia entre determinado y determinable. También nos exige la ley que debe estar en el comercio. Por ejemplo, la Torre Eiffel, hace algunos años una persona decidió, entre comillas, venderle a otra partes de la Torre Eiffel, que porque supuestamente la iban a quitar, y así como se logró vender en su momento algunos fragmentos de lo que fue el muro de Berlín, pues esta persona le dijo para que tenga un recuerdo de lo que fue la Torre Eiffel. Claro que esto no sucedió y la torre continúa en París y va a continuar por muchísimo tiempo, pero sin embargo, pues esta persona logró su objetivo. Pero lo cierto es que creaciones como estas no están en el comercio y por lo tanto no pueden ser objeto de un contrato. También nos dice la ley que las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no puede serlo la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento. ¿Por qué las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato? Puede ser, por ejemplo, el caso de un escritor, que es común que la editorial celebre un contrato con él para que haga un libro y hasta le pone un tiempo determinado. Les fijan un tiempo, los presionan para que en 3 meses quiero un libro. O un pintor, igual. Por eso pueden ser las cosas futuras objeto de un contrato. No así la herencia de una persona viva. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la herencia el dueño de esos bienes puede hasta el último momento modificar su voluntad para en manos de quién van a quedar esos bienes. Entonces por eso no puede ser objeto de un contrato la herencia de una persona viva, porque ni siquiera vamos a saber si al fallecer esa persona ya no tenga todos los bienes. Entonces por ello la ley prohíbe esta cuestión, porque limitaría la libertad que tiene el propietario de hacer uso de sus bienes y disposición de sus bienes, incluso para después de su muerte y hasta el último momento que tenga vida. También el hecho positivo o negativo, es decir, el hacer o no hacer o el dar, objeto del contrato, debe ser posible y lícito. Y nos refiere la ley que es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituya un obstáculo insuperable para su realización. Por ejemplo, no podemos poner en un contrato la obligación para una persona de que vuele por sí mismo, porque es incompatible con la propia naturaleza de las personas. Me refiero a volar sin necesidad de alguna ayuda de otros aparatos, como en la segunda imagen que ustedes ven en la pantalla, donde pues, si hacen uso de un aparato de estos, pues claro que van a poder volar. Ahí incluso se rentan estos aparatos, son objeto de contrato, pero no en el segundo caso, porque es imposible. Pero también nos dice la ley, no se considerará imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el obligado, pero sí por otra persona en lugar de él. Entonces, siempre y cuando no sean de las obligaciones personalísimas, lo puede ejecutar otra persona en lugar de él. ¿Y qué es que un acto sea lícito? Bueno, es lícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Sí. En este caso, por ejemplo, el objeto, en la imagen, el objeto que se está teniendo en el contrato es ilícito porque hay normas que prohíben la compra-venta
de este tipo de productos. Finalmente tenemos que el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes ni a las buenas costumbres. Una cosa es el objeto, que ya veíamos que se divide en directo e indirecto, y otra cosa es el fin, porque el objeto puede ser lícito, pero el fin es el ilícito. Por ejemplo, yo celebro un contrato de donación con una persona para no pagarle a mis acreedores. Ahí el objeto es lícito, pero lo ilícito es el fin. ¿Por qué estoy celebrando este contrato? Para yo quedarme sin bienes, generar mi insolvencia y aplicar el debo no niego, pago no tengo. Ya veremos más adelante que hay figuras para los acreedores de defenderse de este tipo de actos, anular aquellos actos que se llevaron en fraude de acreedores y que los bienes regresen al patrimonio del que los enajenó. Pero este ejemplo nada más es para que distingan lo que es el objeto, que puede ser lícito, pero el fin es el que resulta no ser lícito. Porque el mismo Código Civil nos establece que el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. El ejemplo que les ponía. Seguimos con el tercer elemento de existencia y último, que como lo decíamos cuando iniciábamos este tema, lo vamos a encontrar excepcionalmente en algunos actos jurídicos, no en todos. La solemnidad consiste en celebrar el acto ante los funcionarios que la ley señala, en pronunciar ciertas palabras o fórmulas en el momento de la celebración del mismo, o en ambas cosas a la vez. Constituye una forma elevada al rango de existencia. El ejemplo clásico cuando se habla de actos solemnes son el testamento y el matrimonio, que en este caso como contrato es el que vamos a mencionar. El contrato de matrimonio tiene una serie de solemnidades que cumplen con el concepto que les acabo de proporcionar, porque se tiene que celebrar el acto ante el funcionario que establece la ley, que es en este caso en México el oficial del registro civil, el juez del registro civil. Pero también este acto consiste en pronunciar determinadas palabras o fórmulas en el momento de la celebración del mismo. Es decir, el juez, al momento de estarlos casando, debe de constatar la libre voluntad de los contrayentes por las que se encuentran celebrando ese acto. Y ellos deben de manifestarlo a través de un sí, ¿verdad? Entonces son ciertas palabras, frases, sí, acepto, etcétera, ¿verdad? Que se dan de manera ceremoniosa o protocolaria en este acto jurídico para cumplir con lo que es la solemnidad. Y esos serían los tres elementos de existencia de los contratos. Consentimiento, que se compone de oferta o por licitación, y la aceptación. El objeto, que puede ser directo y que consiste en una conducta de dar, hacer o no hacer. Y objeto indirecto, que consiste en la cosa que en la conducta de dar debe precisamente entregar el obligado. Y finalmente la solemnidad, que la acabamos de mencionar.